Muy bien, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Tip Histórico. Si te gusta mi canal o si pensás que te puedo enseñar algo o ayudar en los contenidos escolares o de la facultad, por favor no dejes de suscribirte debajo. Bueno, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a estar hablando de algo, uno de los temas más maravillosos en historia o alguno de los que, en mi opinión, es de los más interesantes. Hoy nos vamos a estar dedicando a las civilizaciones precolombinas. Pueblos originarios, pueblos prehispánicos, civilizaciones precolombinas, indígenas, aborígenes, pero nunca indios. Esa terminología es la única no adecuada para referirnos a todos los pueblos, hombres, mujeres, niños y ancianos que vivían aquí en América antes de 1492. Pero entonces, ¿de dónde proviene la terminología indio-india para referirse a los aborígenes, a los indígenas, que es la palabra más difundida en el mundo? Bueno, como cuenta la leyenda, y esto sí es cierto, Cristóbal Colón, cuando llega el 12 de octubre de 1492 a Centroamérica, actuales Islas Bahamas, se va a encontrar con hombres y mujeres a los que va a denominar indios e indias por la simple razón que Cristóbal Colón estaba convencido que había llegado a India. A raíz de la rivalidad europea con el Imperio Turco Otomano, los turcos lo que hacen es bloquear el acceso terrestre de Europa hacia India y China. Es decir, la ruta terrestre va a estar bloqueada por el Imperio Turco Otomano, de manera que los pueblos europeos van a necesitar una nueva ruta de acceso para poder seguir comerciando con estos dos países. Sin embargo, una serie de vientos alisios llevó las carabelas de Colón, la famosa Niña, la Pinta y la Santa María, a lo que hoy es América, ¿no es cierto? Bueno, esa leyenda es cierta. Él muere de artritis en 1507 sin saber que había llegado a un lugar diferente que no era. Lo que nos hace preguntar lo siguiente: si Cristóbal Colón no descubrió América, ese mal llamado descubrimiento de América por parte de la historiografía oficial, ¿quién la descubre? ¿Quiénes son los primeros americanos? Bueno, acá tenemos que empezar a hablar de la teoría del poblamiento americano. Hay muchas teorías, como ustedes saben, la palabra teoría significa posible respuesta, significa hipótesis. Es decir, que hasta el día de hoy, año 2021, no hay una respuesta 100% segura y cerrada acerca del poblamiento de este continente americano. Les voy a hablar en el día de hoy de la teoría más aceptada hasta el momento, que tiene lugar hace más de 40.000 años durante la última glaciación. Como ustedes se podrán imaginar, la última glaciación fue aquel periodo de la historia que duró 20.000 años, 20.000 largos años, en donde las temperaturas medias anuales disminuyeron drásticamente, muchos de los mares y ríos se solidificaron, como si fuera una pista de patinaje artístico sobre hielo, y el estrecho del mar de Bering, que separa Alaska y Rusia, la Siberia rusa, se había solidificado, formando una especie de puente de hielo que permitió a los cazadores y recolectores nómades que vivían en Siberia trasladarse a lo que hoy conocemos Alaska, que pertenece hoy a Estados Unidos. Esta es la teoría más aceptada hasta el momento de cómo se pudo haber poblado hace 40.000 años el continente americano. Otra de las curiosidades que tenemos que saber es que el continente americano, como se pueden imaginar, se pobló desde el norte hasta el sur, es decir, de arriba a abajo. Sí, ya sé, no hay arriba y abajo en el mapa. Ya hablamos en un video anterior al respecto, pero bueno, para que ustedes me entiendan. El continente americano entonces se fue poblando primero América del Norte, posteriormente América Central y por último América del Sur. Lo que nos hace tener presente y lo que nos hace deducir que Argentina, nuestra amada Argentina, habría sido el último país del mundo en ser poblada. Los pueblos precolombinos se asentaron en dos grandes regiones en América. Uno de los principales focos demográficos estaba en Centroamérica o Mesoamérica, más precisamente México, Guatemala, Honduras, Belice, y el otro foco demográfico se encontraba en la cordillera de los Andes, actual Perú, Ecuador, norte de Chile, Bolivia y el NOA de Argentina. Estas dos regiones fueron altamente pobladas durante los siglos anteriores de la llegada del hombre europeo porque ofrecían recursos naturales que las civilizaciones precolombinas utilizaron para saciar sus necesidades básicas. Y si tenemos que hablar de uno de los primeros pobladores de América, no podemos dejar de hablar de los Clovis. Los Clovis fueron un pueblo, no civilización, más adelante vamos a ver la diferencia, que vivió en lo que hoy sería Nuevo México, Texas, Estados Unidos y el norte de México. Los Clovis desarrollaron utensilios para poder cazar mejor a los animales que comían. Por ejemplo, puntas de flecha, lanzas, navajas,
y los restos arqueológicos y antropológicos de los Clovis fueron hallados no hace muchos años en esta región que les nombré hace un ratito, y por eso podemos decir que los Clovis fueron uno de los primeros pobladores americanos que hasta el momento tenemos registro. Si tenemos que hablar de pueblos precolombinos, hay que empezar y hay que arrancar hablando de los olmecas. Sí, los olmecas, la llamada civilización madre, vivieron en Centroamérica, más precisamente lo que hoy sería el Golfo de México, y fueron la civilización madre porque nacieron y vivieron, se asentaron en esta región aproximadamente en el año 1200 a.C. ¿Sí? Hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Los olmecas desarrollaron la agricultura, desarrollaron la alfarería y también lo que nos queda, el legado, el gran legado del pueblo olmeca son las enormes y colosales cabezas de piedras que tallaban en honor a sus soldados y guerreros que los protegían de la invasión de otros pueblitos nómades. Los olmecas habrían sido la primera civilización de la que quedan restos arqueológicos y paleontológicos que habrían sido sedentarios y no nómades. Es decir, que no se trasladaban de diferentes regiones para buscar alimento, sino que siempre vivieron en el mismo sitio. Y llamamos civilización madre a los olmecas porque ellos influyeron en las posteriores civilizaciones de los aztecas, mayas, totonacas, etcétera, etcétera. Entonces, si no hubiera existido la civilización olmeca, esta civilización madre, posiblemente después no hubiéramos tenido las grandes civilizaciones tan interesantes que tenemos para estudiar en historia, ¿no es cierto? Ahora bien, otra civilización precolombina sumamente interesante e importante y muy famosa son nada más ni nada menos que los mayas. Los mayas son sumamente conocidos por todo su legado científico que dejaron. ¿Sabían ustedes que ellos inventaron el concepto cero en matemáticas? Sí, yo sé que parece una tontería y una obviedad, pero en ningún otro continente existía de un símbolo matemático para representar la nada o para representar la ausencia. Son los mayas quienes lo introducen al mundo matemático. Posteriormente también desarrollaron su interesante calendario, y acá voy a hablar de esa loquísima teoría, esa absurda teoría, no sé si ustedes recuerdan, hacia finales del año 2012, tal vez si sos muy pequeño, muy pequeña, si sos un alumno mío de secundaria básica, a lo mejor no lo recuerdes, pero hacia diciembre del 2012 todo el mundo estaba loco, caótico, pensando que se iba a acabar el mundo. ¿De dónde vendrá esa locura? ¿De dónde vendrá esa histeria colectiva que suele caracterizar a la humanidad? Bueno, los mayas habían ideado un calendario donde aparentemente habrían señalado el año 2012 como el fin de la humanidad, el último año. Lo que pasa es que la gente no tuvo en cuenta que en realidad los mayas tenían una visión cíclica del tiempo y también del mundo, por lo cual el tiempo y el mundo nunca hubiera acabado para los mayas, simplemente hubiera empezado un nuevo ciclo, nada más que eso. No significaba ningún final, ningún apocalipsis, ni ningún ataque de zombies o esas cosas, esas teorías conspiranoicas que a la gente le encanta inventar, nada de eso. Además, si tenemos que hablar de los mayas, ya hablamos del concepto cero, ya hablamos también de su calendario, también deberíamos hablar de la arqueología, porque son numerosos los templos que todavía están presentes en México, en el sur de México, en la península de Yucatán, donde vivieron los mayas, para poder ir a visitar sitios turísticos y arqueológicos muy explotados turísticamente el día de hoy. Y una curiosidad que tal vez no sabías de los mayas es que fueron una de las pocas civilizaciones precolombinas en ser monógamos. Así es, mientras que los incas, por ejemplo, podían tener varios esposos o esposas, principalmente el emperador, los mayas siempre se casaban con un mismo esposo o con una misma esposa. También se podían divorciar. Miren qué adelantados que eran para su época. Pero ojo, este divorcio era mal visto socialmente, se trataba de evitar a toda costa. Pero bueno, eran monógamos y por eso esto no permitió que haya mucha descendencia de ellos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, los incas tenían varias esposas, entonces tenían 2 hijos con cada una o más también. Entonces se propagaban, su etnia, por decirlo de alguna manera, se propagó fácilmente. En cambio, los mayas, no, esto no sucedió. Al ser monógamos fueron en menor cantidad. O sea, demográficamente hablando, los mayas no fueron tan importantes como tal vez los serán los zapotecas, los toltecas, los totonacas o inclusive los aztecas. Y para no hacer este video muy largo, porque ya dedicaré otros videos a hablar de los 2 grandes imperios que hubo en la América prehispánica, los aztecas y los incas, les voy a hacer un cierre bastante interesante.
Pero un cierre al fin. Escuchen, les voy a dar los rasgos en común, es decir, las características en común que tuvieron todos los pueblos precolombinos. Por supuesto que hubo particularidades, por supuesto que hay excepciones a la regla, pero a grandes rasgos podemos resumir una serie de características para todos ellos, inclusive el Imperio Azteca Inca. Lo primero que tenemos que reconocer es que todos o casi todos los pueblos precolombinos eran politeístas. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo, que adoraban a varios dioses. El término poli significa muchos y teísta dioses, adoraban a varios dioses, ¿sí? Esa es una de las principales características que van a tener ellos. Otra característica muy importante es que la base de su economía fue siempre la agricultura. Tenían muchísimo respeto por la madre naturaleza, por la Pachamama. De hecho, aquí en Sudamérica, cada 1 de agosto se reivindica y se trata de darle ofrendas a la madre naturaleza, ¿no es cierto? Porque los pueblos originarios fueron muy respetuosos y muy agradecidos con todo lo que la tierra les aportaba, todos los alimentos que le podían dar, todos sus cultivos. Ellos no desarrollaron tanto la ganadería como se desarrolló sí en Europa, porque estaban en contra del sufrimiento animal, ¿no es cierto? Esta corriente que en el siglo XXI recién se empieza a ver de la mano del veganismo y del vegetarianismo, o años anteriores también, fíjense cómo es un conocimiento ancestral en nuestros pueblos originarios, no causarle sufrimiento a un animal. Sí podía haber cría de ganado para esquilarlos y después hacer suéteres con la lana de las alpacas o de las ovejas, eso sí, pero nunca causar sufrimiento en un animal, a excepción de los ritos religiosos. Pero más adelante dedicaré un video a eso. Otra particularidad que tuvieron en común, además de la religión y la agricultura, es que muchos de ellos lo que fabricaban eran herramientas, artesanías, y entonces desarrollaron una actividad económica muy interesante que era el comercio. Pero más que el comercio, ellos utilizaban mucho el trueque, ya que muchos de los pueblos originarios no tenían moneda o papel billete, utilizaban el trueque para el intercambio de productos, bienes y servicios. Pero no te quedes solamente con la información de este video. Indagá, investigá, busca en libros, en diarios, en documentales, te puedo asegurar que no te vas a arrepentir. Además, todos los pueblos originarios, o la gran mayoría de ellos, nos dejaron excelentes sitios arqueológicos para visitar. Cuando se termine esta brutal pandemia que está azotando al mundo desde marzo del 2020, ustedes podrían ir a visitar. La Cueva de las Manos en Santa Cruz, corazón de la Patagonia Argentina, es un excelente ejemplo y testimonio de fuente histórica del tipo material y también audiovisual, porque no se olviden que además de tener 3 dimensiones, porque es una cueva, también es audiovisual porque las pinturas rupestres se pueden ver. Las pinturas rupestres consisten en manos que los hombres y las mujeres que habitaron esas cuevas del sur de Argentina habían dejado plasmadas en los techos y cavernas de estas cuevas con sangre de animales, posiblemente con la sangre de animales que ellos cazaban o con algún carbón o algo por el estilo. Son muchas las pinturas rupestres que hay en el mundo, pero Argentina tiene un montón de pinturas rupestres. A ver si investigan cuál otra, además de la Cueva de las Manos. Considero que la mejor manera de conocer a los pueblos prehispánicos es conociendo, como turista, los lugares y los sitios arqueológicos que nos han dejado. Chichén Itzá en México, Machu Picchu en Perú, las ruinas de Tafí del Valle en Tucumán aquí en Argentina y tantos otros lugares más que son un excelente testimonio de cómo vivieron estas mujeres y hombres hace cientos de años en nuestra América precolonial. A ver si nos entendemos. De las civilizaciones precolombinas podemos estar hablando horas. Material bibliográfico, documentales, documentos históricos abundan. Sin embargo, no quiero hacer este video muy largo. Más adelante posiblemente haré la parte 2 y por supuesto no voy a dejar de darle un video y dedicarle un video entero a los aztecas y a los incas, que su legado ha sido y sigue siendo tan importante para el pueblo mexicano y para el pueblo peruano. Si te gustó este video, si vos sentís que te enseñé algo o que le puede servir a una persona que está estudiando esta parte de la historia en su escuela o en su profesorado o en donde sea, por favor no dejes de compartir este video con él o con ella y suscríbete a mi canal. Muchas gracias por estar del otro lado.